Me enamoré jugando de una chiquilla, hermosa flor. Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor. Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor. Me enamoré jugando de una chiquilla, hermosa flor. Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor. Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor. Dicen que la muerte causa el olvido. No me rindo a la muerte, solo a tus brazos, loco de amor. No me rindo a balazos, solo a tus brazos, loco de amor. Ah, la ira, la 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 ira, la 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 ira, la 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 la, la 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 ira, la 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 ira, la la. He de morir borracho, hecho pedazos por tu traición. Con el auspicio de Amazonas. Aquí me tienen, amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas, las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Abril y bienvenidas y bienvenidos al Piedra, Papel y Tinta. Hoy estoy especialmente agradecida con Amazonas. No lo olvidaré, la primera empresa que confía específicamente en este programa. Les damos la bienvenida y un abrazo fraternal. También quiero agradecer a René Ponce, que estuvo hace un tiempo acá en los estudios de esta montaña tan querida y nos interpretaba esta cueca. René Ponce, me enamoré jugando y borracho me acordé de tu traición. Qué linda cueca. Comenzamos con esto y con el auspicio de Amazonas, reitero mi agradecimiento. Bueno, ¿qué tiene que hacer usted? Abrigarse en primer lugar porque está haciendo frío. Segundo lugar, mañana reservar su ejemplar de Extra. ¿Por qué? Tenemos varios temas que solamente el Extra los cuenta de manera detallada. Vamos en primer lugar con la vacunación. Mañana vamos a tener detalles sobre el inicio de esta vacunación masiva que ha comenzado con algunos problemas. No se olvide que los abuelos y las abuelitas son la prioridad. Extra le trae las historias de la gente, de personas extraordinarias como tú. Además, le contamos mañana que en plena pandemia crecen las exportaciones de quinoa, buena noticia, en 20%, porque es un alimento que ayuda a combatir el COVID, algo que yo no sabía y ahora voy a doblar mi compra de quinoa, aunque el precio de la quinoa siempre es carito, pero vale la pena, no solamente porque funciona para combatir el COVID, sino porque es exquisita. La quinoa es definitivamente de los granos privilegiados en el mundo. Y por otro lado, le vamos a contar mañana en Extra también que las Fuerzas Armadas están diseñando mapas de los lugares turísticos del país que serán distribuidos en escuelas y colegios. Me imagino que es una manera de empujar el turismo, que es uno de los campos que ha sufrido más durante la cuarentena, porque nadie se movía. Además, en el Extra, no se olvide, mañana tenemos el almuerzo de cada día y atención a las amigas y amigos de Extra. Pronto vamos a tener un súper recetario, nos vamos a renovar también, así que esté atento y atenta a nuestras ediciones de papel. Eso tengo mañana. No se olvide que no estamos con La Razón en papel, pero sí la actualización minuto a minuto de las noticias en el periódico La Razón. Ahí está, esa era mi entradita. Ahora le invito a que se quede esta hora conmigo porque vamos a tener un diálogo, análisis
político de lo que va a suceder el próximo domingo. Se juega ya la segunda vuelta y tenemos que comprender cómo se completa este círculo. Ahora sí, vamos a terminarlo de completar este círculo de las elecciones, de cómo hemos nosotros, ciudadanas y ciudadanos, diseñado el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Nos falta esta última puntita, así que el análisis ya puede ser más global. Quiero para esto invitar a Gonzalo Mendieta, que está vía Zoom. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Gonzalo es abogado, analista y alguien en quien nosotros confiamos muchísimo. No está en la razón y me da mucha pena, pero la amistad es incondicional. Gonzalo Mendieta, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Claudia, y la amistad es de ida y vuelta, y muchas gracias por invitarme y por recibirme y estar compartiendo con ustedes, con los amigos. Comenzamos entonces esta mesa de análisis y de diálogo. Vamos a iniciar con Gonzalo Mendieta. ¿Qué es lo que se está jugando en esta segundita, Gonzalo? ¿Qué queda por definir? Creo que en sentido general el símbolo de cómo finalmente fue la elección subnacional y que a qué lado se puede imprimir un sello más inclinado. Creo que hay un juego simbólico, y diría que algunos partidos de fondo. Me parece que el Partido de la Paz es un partido de fondo, entre dos expresiones que podrían incluso haber sido aliadas en la misma corriente nacional popular, pero que van separadas, y algunas cosas que llevan a cuestionar el sentido común político de la época, ¿no? Que Damián Condori sea candidato opositor en Chuquisaca y un señor Juan Carlos León, que parece muy urbano, sea el candidato del MAS, o que en Tarija los tiempos de un líder campesino como Alfaro hayan terminado y estemos con dos candidatos de un perfil más semejante, de clase media. Y también yo creo, para terminar de descubrir si en Pando la hegemonía que inauguró Juan Ramón Quintana, en alianza con sectores como el que representa el candidato a gobernador Miguel Becerra, que fue aliado de Podemos, recordemos, de Unidad Nacional después, y ahora es candidato a gobernador por el MAS, si esa hegemonía perdura o no. Yo diría que hasta ahí me queda un primer reflejo. Gracias, Gonzalo. Además de esta fotografía que plantea Gonzalo, ¿ustedes dirían, vamos con Marcelo, que se termina de completar este primer mapa? ¿Queda algo pendiente o estas últimas decisiones no van a alterar, grosso modo, el mapa subnacional? Y, por supuesto, también en general, porque esto se juega en lo vertical, ¿verdad? Lo horizontal, lo diagonal. Vamos a terminar ahora sí el dibujo. Sí, Claudia, yo creo que efectivamente el mapa que solemos ver después de los resultados de las elecciones, si es más azul, menos azul, o de qué colores son, ahora sí ya lo vamos a tener completo, ¿no? Entonces luego, por tanto, las piezas de los rompecabezas los vamos a ver completas. Para mí el matiz ahí es ver cuán azul es el mapa y en qué tonalidades, ¿no? En qué tonalidades, porque en 3 de las 4 regiones en las cuales se va a llevar adelante elecciones, la segunda vuelta, perdón, es el bloque nacional popular el que va a competir entre sí mismo, ¿no? Es el mismo. Es lo que decía Gonzalo. Sí, exacto. Entonces ahí, pero para mí son las tonalidades son distintas ahí. Y en el otro lado, perdón, y en el último caso, el de Tarija, que es el masismo contra el antimasismo. Y eso nos va a terminar por mostrar. Perdón, sí, Marcelo, sí. ¿Cómo entiendes lo nacional popular? Lo entiendo como ese conglomerado identitario que hoy día se ha terminado por configurar alrededor de un proyecto político de Estado. Y ese proyecto político de Estado está en torno a lo que es el movimiento al socialismo. Es decir, es un sector de la sociedad muy grueso, que aglutina identidades como de clase, de etnia, de región, del lugar al que representan, si es área rural o área urbana, es decir... ¿Inclinado a la izquierda? Inclinado mucho más hacia la izquierda, obviamente, muchísimo más. Y lo que te decía casi al terminar hace rato, en el caso de Tarija va a ser el masismo versus el antimasismo, y ahí vamos a terminar por observar si en algo nos estamos pareciendo al 2008 en este país, o más bien estamos muy cerca del 2015, con un masismo, digamos, un poco más extendido,
no tan fuerte, obvio, con sus matices, pero con una oposición política que yo diría que es muy, muy, muy reducida hoy día. ¿Firmas esto, Armando? Sí, yo quisiera quizás resaltar que la novedad de estas segundas vueltas justamente es la aparición de un escenario que por lo pronto es local, habrá que ver si eso escala a lo nacional, donde, digamos, el dato más fuerte es que de las 4 elecciones, en 3 es una competencia entre candidatos que surgen, digamos, de un espacio, digamos, muy cercano al MAS en términos ideológicos y de identidad política, ¿no es cierto? Y digo porque es interesante, porque en realidad son como triangulares, ¿no es cierto? En esos 3 lugares el electorado opositor tradicional, por ejemplo, le podría dar una victoria a esas fuerzas disidentes del MAS, y entonces ya te va configurando posibles nuevas coaliciones o nuevos juegos electorales finalmente, en un nuevo escenario donde pasamos de la clásica bipolaridad, ¿no es cierto?, más anti-más, a un escenario donde tenemos actores terceros que juegan un juego mucho más diverso, digamos, ¿no? Y aquí va a ser, digamos, un pequeño experimento, pequeño ahora, de cómo los electores se posicionan frente a un escenario ya no solamente de 2 actores, sino posiblemente de 3 actores, ¿no? Y creo que eso va a ser interesante como experimento, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, por ejemplo, frente a esa aparición de fuerzas alternativas, el MAS logra recuperar cierta fuerza y ganar algunas de estas contiendas, que son muy difíciles para el MAS. Y una cosa novedosa, hasta qué punto el mecanismo de voto útil opositor tradicional ya no solo funciona con un voto hacia candidatos cercanos ideológicamente, sino, por ejemplo, votar por Jayalya en La Paz, claro, que no necesariamente tiene la visión ideológica de las clases medias paseñas, pero habrá que ver si ese electorado al final acaba eligiéndolo gobernador, ¿no? Entonces, creo que esos matices son los interesantes en esta segunda vuelta. Y queda vuelta, ¿no? claro en el caso paceño que es un indígena y otro indígena. Claro. Algo que de pronto puede no calzar muy bien. Y te digo que hay una cosita más, que hay unos movimientos interesantes, no solo en el tema Jayalya y el voto de las clases medias tradicionales, opositoras, sino en el propio MAS. A mí me ha llamado, y no lo hemos notado mucho, pero el MAS por lo general es muy reacio a hacer coaliciones políticas. Y en el caso de La Paz, para garantizarse una mejor posición, ha hecho un acuerdo con Movimiento Tercer Sistema y PAMBOL y otras fuerzas chicas. Ahora, ¿no? hay un tema más que reacio, se lo pudo permitir claro, por las mayorías que ha tenido en las últimas elecciones. Gonzalo, me da la sensación de que después del retrato inicial tuyo, creo que tanto Marcelo como Armando han entrado ya en las líneas ideológicas que creo que están configurando también. Se me ocurre, y te lo pongo sobre la mesa, que se está cumpliendo eso que se dijo antes, que el único que podría vencer al MAS es la criatura de sus propias entrañas, sea porque viene concretamente de su estructura, sea porque ideológicamente, escuchando a Marcelo, porque ideológicamente viene de sus entrañas. ¿Estamos siendo muy lejos? Me parece que llega a nosotros el peso del análisis clásico nacional del 52 y el proceso del MNR, ¿no? Entonces, como que a ratos buscamos el símil y esa es nuestra escuela más inmediata, ¿no? Y si fuéramos a un ciclo anterior, como los republicanos se desprenden de los liberales, me parece que entramos siempre en eso de la nueva hegemonía, es de donde sale la criatura capaz de devorar, en este caso, al padre o a la madre. Pero yo diría que hay algunas cosas que me parecen que pueden escapar, digamos, a una simplificación de más anti-más o a una de la corriente nacional popular dividiéndose. Yo diría, ¿cómo se verá Damián Condori encarcelado por el MAS 2 años en 2015 por ser candidato disidente nacido del MAS? ¿Se verá como parte de la corriente? Y que ahora hace una semana se anunció que se le estaba iniciando otro proceso penal. O sea, los costos de la disidencia política, recordemos que el proceso contra Damián Condori fue iniciado a propósito del Fondo Indígena y bueno, los actores más asociados al MAS relacionados con ese caso no tuvieron una suerte tan funesta. Y yo diría, en el campo de lo nacional popular, ¿podrá meterse a Miguel Becerra, Chiquitín Becerra?
digamos, que es descendiente de los viejos cacicazgos de la derecha pandina, ¿no? de la derecha oriental. Entonces, yo, por momentos, si uno desciende a lo más concreto, a la vez recuerda, por ejemplo, que la disidencia más de Felipe Quispe es una disidencia anterior a la hegemonía masista, ¿no? Entonces yo diría que hay bastante más que analizar y un poco me resisto a esto de decir, no, el único que puede con el MAS es el propio MAS, porque como digo, hay ejemplos que acá muestran algo que Armando la última vez que nos vimos acá lo puso con un ejemplo que me pareció muy bueno. Hoy día hay que pensar en el manfredista masista, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo malo de la, digamos, de la clasificación, de la taxonomía, donde todo está bien bonito, las corrientes ordenadas, es que a veces comenzamos a olvidar esta empiria, ¿no? Fíjate los apellidos de competidores en Pando, Richter y Becerra, ¿no? Tú dices, bueno, y la movilización de inmigrantes aymaras a Pando y todo eso, ¿cómo queda? Fíjate los competidores en Tarija, ¿no? Dos perfiles de clase media. Si los ves y no supieras sus nombres y le preguntaras a uno europeo de una ONG, a ver, ¿cuál es el candidato el más? no sabría decirte a partir de sus simplificaciones. Entonces, bueno, creo que ya estoy dándole vueltas a la misma idea. No, pero me parece interesante esa idea porque a partir de lo que dice Gonzalo, y volviendo, digamos, a la transformación, salvando las distancias, porque en absoluto es lo mismo el MNR que el movimiento al socialismo, pero sus fuerzas y sus huellas en la historia política boliviana de pronto sí pueden ser comparables en términos de el MNR del 52 no es el mismo que el MNR del 64, no es lo mismo que el MNR del 85 y no es el mismo que el MNR del 2020, por supuesto. Entonces, ¿no será que a partir de esa matriz se puede volver a dibujar, pero no, acepto lo que dice Gonzalo, no en términos de solo la criatura puede devorarse al padre o a la madre, sino más bien que a partir del hito movimiento al socialismo o de la hegemonía que en estas elecciones se ha comprobado que sí existe, a partir de este nuevo mapa se van a volver a reconfigurar las fichas. Y estoy hablando, otra vez escuchando a Gonzalo, no solamente de las fichas o de lo nacional popular, o si me permiten, desde las propuestas desde la izquierda más a la latinoamericana, sino también las fichas del conservadurismo, hasta de la derecha. O sea, que a partir de este tiempo hasta la derecha podría salir, si no del MAS, por lo menos de este tiempo de hegemonía masista. Sí, mira, cuando hablaba del Bloque Nacional Popular, creo que es bastante claro y bastante evidente que no se cae en ese mecanismo de decir que ese es un bloque homogéneo. No es un bloque homogéneo, es un bloque muy heterogéneo, igual que en el otro lado de la oposición. Es decir, en el antimasismo y en el masismo hay bloques heterogéneos, hay componentes heterogéneos muy, muy evidentes ahí, ¿no? Que nos llevan, digamos, un poco a ver hoy día dónde está ubicado el MAS hoy día. Está ubicado más hacia la izquierda, ha abandonado más bien el centro, se ha recluido más hacia la izquierda. Y ahí tienes, yo creo que por una lógica primero de estrategia política, y luego por una lógica de intentar resolver sus problemas internos, sus dilemas internos que tienen. O sea, no le sirvió acercarse al centro, porque en su momento, dentro del MAS, en su gestión, hemos visto distintos capítulos de un MAS que se acerca no solamente a los líderes más de centro, sino que si la empresa privada, que si Macri, sí le sirve, ¿verdad? Claro, en términos electorales a nivel nacional, si te fijas, Claudia, lo interesante aquí es que el MAS está empezándose, cuando se está empezando a recluir hacia la izquierda, vira completamente y empieza más bien a virar hacia el centro. Lo hemos visto en la anterior campaña electoral. Cuando en la anterior campaña electoral Luis Arce, candidato todavía, hablaba de puede haber un fraude, y estaba empezando a hablar otra vez del golpe, de repente cambian el discurso y empiezan a hablar de economía, y empiezan a hablar de soluciones, economía y soluciones para la gente. Entonces eso los hace virar más bien más hacia el centro. En términos ya subnacionales, creo que ahí hay una diferencia muy fuerte, y es que no puedes tener una sola lógica de campaña electoral como movimiento al socialismo. Hay diferentes tipos. Por eso,
ves a un candidato como Becerra, digamos, en Pando, no es que su apellido sea, digamos, no sea indígena, entonces luego, por tanto, por eso no tenga que ser candidato del MAS. Es que es un bloque muy heterogéneo otra vez. Y ves en el otro lado también candidatos como tipos que están ya en la derecha extrema, como el señor Horacio Pope, a candidatos que, para mi juicio, están más bien en un populismo de derecha, un poquito más hacia el centro, como Iván Arias o mismo Mafra Reyes Villa. Entonces, creo que Arias estaría en un populismo de derecha. Sí. A ver, 2 líneas sobre eso, sí, por favor. Y yo lo ubico más a tanto a Iván Arias como a Mafra Reyes Villa como parte de un sector que está dentro de un populismo de derecha que tiene que ver no primero con apelar a la identidad regional fuerte, como lo hace Camacho, por ejemplo. Y tampoco no apelar a un discurso antimacista recalcitrante y duro, como lo hace el señor Horacio Popi, por ejemplo, y ser un poco más pragmáticos, ¿no? La reunión de Mafra Reyes Villa, la primera reunión que tuvo, que es con el gobernador electo también, es decir, del MAS, no hablando directamente en contra del gobierno nacional, sino intentando establecer algunas lógicas que para cierta oposición política hoy día es algo más o menos novedoso, ¿no? Y termino con esta otra idea más. Yo creo que hoy día el movimiento al socialismo se ha dado cuenta que intentar politizar el ambiente mucho, eso lo que ocasiona es activar el voto útil. Es decir, si intenta llevar el escenario a la polarización, social o política, como lo quieras ver, eso más bien repercute en contra de ellos mismos. Por eso en esta última semana, sobre todo ya, sí, última semana y media más o menos, le han bajado un poco la atención a seguir hablando de este discurso de lo que ya estábamos un poco ya cansados de seguir escuchando, ¿no? Ahora, ojo, lo que nos dice Marcelo, y por favor, Gonzalo, intervienes cuando quieras, salva la distancia y estamos aquí en la mesa y por favor, no esperen a que yo les ceda la palabra. Escuchando esto que dice Marcelo, me hace pensar que estamos hablando de virajes muy pragmáticos, es decir, cuando hay un Lucho Arce que dice que hay que salir porque la economía, porque la estabilidad y se olvida del golpe, es por un momento, porque ahora que está ya con la corona puesta, vuelve el golpe. Entonces son virajes para determinados momentos, ¿no? Yo no sé si dentro de esto hay, digamos, grandes virajes o más estables, o el MAS se va a ir moviendo así, ¿no? Vuelvo contigo, Armando, con esta alianza que no la quería confesar. Esta mañana estuvimos con el candidato del MAS a la gobernación acá, con Rubén Atahuichi y Marco Ibáñez, y le cuestionaban esto de las alianzas. Decía, pero usted no se quería aislar, ahora sí, y ahora con Pambol, pero algo le dará. Y él decía, no, nosotros, y se quería como escapar de el MAS no se alía, ¿no? ¿Cuán a largo plazo, cuán verdaderos pueden ser estos virajes que no sean solamente un saco el paraguas porque está lloviendo o me pongo chancletas porque hace calor? Claro, es que lo que pasa me parece es que nos olvidamos que la ductilidad ideológica del MAS es como que un dato también. Es decir, si tú ves los 14 años de gobierno, claro, tú tienes un gran marco que es la izquierda, ¿no es cierto? Pero si tú ves las diferentes fases que el propio Evo Morales ha gestionado durante esos 14 años, son fases que tú puedes identificarlas con cambios pragmáticos muy fuertes. ¿Izquierda, ¿no es cierto? o Nacional Popular, Armando? Es que, a ver, ese es un punto, ¿no? Es que para mí, lo que podría... Primera cosa, y coincido en lo que decía Marcelo, creo que sería un error plantearse el concepto de lo nacional popular primero como algo muy homogéneo. Es muy heterogéneo en términos ideológicos también, te diría. No solamente en términos del estilo de hacer política, sino en términos ideológicos. Es muy heterogéneo. Sí, a ver, te voy a hacer tal vez un sacrilegio, pero yo me puedo imaginar un candidato o una fuerza política nacional popular de derechas. Me la puedo imaginar. Te voy a explicar por qué ahora, justamente, ¿no? Entonces, primera cosa. Y creo que un segundo error que vamos a cometer, aunque en este momento es predominante, es identificar a lo nacional popular con el MAS. Creo que es un segundo error que hay que tener mucho cuidado. Es decir, una cosa es que el MAS sea la fuerza dominante, hegemónica en el mundo nacional popular. Otra cosa fue nacional popular. Otra cosa es que el MAS sea lo nacional popular. Cuidado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque lo que estamos viendo, y el ejemplo que decía Gonzalo se acordaba del manfredista masista, o de Becerra, o los juegos tácticos aquí en La Paz, lo que estamos viendo
O lo de Eva Copa desmarcándose en el tema del golpe de la oposición, entre comillas, que algunos querían llevarla, digamos, hacia la oposición tradicional. No, Eva Copa dice, no, yo no tengo nada que ver con Camacho. Claro. ¿No es cierto? Punto, ¿no es cierto? Todo eso es lo que... Y tampoco es como algún columnista cuyo nombre yo olvidé, dijo, se fue Eva Copa y se llevó al MAS con ella. Claro. Para Sí. sonreír un poco, ¿no? Claro, pero todos esos movimientos, lo que te muestra a mí, y eso es positivo me parece, es que esto que llamamos juegos tácticos, en el fondo, te está mostrando lo dinámica que es la política en este nuevo contexto, y cómo finalmente para ganar una elección tú tienes que hacer esto que le llaman algunos la triangulación. Es decir, en algún momento, tanto los candidatos de la izquierda como de la derecha, para hacerse elegir en ciertos contextos, tienen que animarse a agarrar elementos del contrincante. Es decir, que tienes que animarte. Por ejemplo, Manfred, para hacerse elegir alcalde... Marketing político. Es marketing, pero también una lectura del contexto, ¿no es cierto? Para hacerte elegir en Cochabamba, Manfred ha tenido que volverse, más que un candidato antimacista, un buen alcalde. Y recordarle a la gente que hace 10 años era el mejor alcalde de la ciudad. No el primer opositor contra el MAS, ¿entiendes? Para un segmento de la población. Sí. Eva Copa, para hacerse elegir y para mantener sus posibilidades en La Paz, ahora, por ejemplo, para su candidato a gobernador, tiene que acordarse que ella pertenece al mundo nacional popular y no está con Áñez, digamos, ¿no es cierto? Porque ella viene del mundo del MAS y por lo tanto ahí el tema de Áñez es muy claro, ¿no es cierto? Lo que te digo es que estas variaciones, yo no les llamaría solamente pragmáticas, son también tácticas y que tienen que ver con una realidad, que los electorados son tremendamente diversos. A eso iba. ¿No? Y que otra vez, encasillar, por ejemplo, a un mundo masista, homogéneo, un elector masista o un elector opositor, ya cada vez nos está resultando insuficiente, ¿no? A eso iba, gracias Armando. Gonzalo, a ver, terminando otra vez, seguimos en este carrusel. Gonzalo, ¿no te parece, a ver si hace sentido esta vueltita por lo que dice Marcelo y Armando, pero además, Gonzalo, ¿no te parece que el elector y la electora somos también pragmáticos? Voy a retomar eso. Y por lo tanto, como en algún programa, Armando Ortuño lo dijo acá también, voy a votar por ejemplo, Arce presidente, pero Eva Copa alcaldesa y Jayaya gobernador, porque hay un criterio también de me conviene de esta manera y va a ser un giro de cintura interesante también. ¿Te parece que el electorado también funciona así y que no hay esos círculos homogéneos, Gonzalo, para irnos a la pausa ya? Y yo creo que, digamos, el votante empírico es un votante real, digamos, que puede tener incluso no la corriente política en su cabeza, sino otras opciones. Pero sobre esto de la heterogeneidad de lo nacional popular, que me parece, digamos, un concepto que comparto, pero claro, meterlo en lo nacional popular a Chiquitín Becerra ya no se parece tanto a, ya digamos, heterogeneidad, eso ya no es, ¿no? No, porque es como si mañana, no sé, un candidato presidente del Tuto estuviera, ¿no? De candidato al MAS. Entonces, pero ahí uno ve que cómo se tropicaliza el MAS en Pando y en Bemo. Yo creo que hay unos costos de esa transacción, que me parece que el autor fue Quintana, de cómo insertarse. Pero en eso fue un pacto de cooptación. Pero es, perdón, Gonzalo, ¿es tropicalizarse o morir? ¿O no? No, puede ser. Pero lo que digo es, por eso quiero, hablando de la heterogeneidad, y aquí siento que estamos completando un cuadro más que discutiendo términos, pero y yo lo que quiero decir es, cuando hablas de heterogeneidad, medio que queda oculto esto de la cooptación, y quizás está más envuelto en la táctica de la que hablaba Armando también, pero es un paso más allá. Y lo nacional popular, no sé, el primer decreto de represión en la Argentina antes de la dictadura lo firmó Ítalo Lude, peronista, no lo firmó Videla. Entonces uno dice, o sea, lo nacional popular puede tener derivaciones de nacionalismo de derecha también. O sea, yo creo que es una... Otra cosa que yo diría es que me parece central en esto del votante concreto es la pregunta sobre los desafectos, el desarraigo. ¿Por qué el votante antiguamente, que puede
probablemente señalarse votaba por el MAS, hoy día está en el movimiento Tercer Sistema o está en Jayal. O sea, ¿es un episodio o es que hay algo que no está ya ofertando el MAS? Y yo creo que, por ejemplo, tiene que ver en el caso de Bacopa, que es la imposibilidad de que en el MAS surgieran hasta el 2019 liderazgos distintos. La otra incapacidad que yo creo marcada es que el MAS asumiera que durante el 2020 hubo sectores pactistas. Entonces, yo creo que hay algunas preguntas que incomodan respecto a de cuáles son las causas del desarraigo. Y a la vez, yo diría inversamente, ¿por qué en Tarija y en Chuquisaca el perfil original, y no digo que ese sea el sello masista, el MAS siempre ha tenido clase media, pero el perfil original en Tarija y en Chuquisaca estaba, digamos, escenificado por líderes rurales? Y ahora vemos que en Tarija ese perfil se abandona y curiosamente se invierte en el caso chuquisaqueño. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué insuficiencias dan lugar a ese desarraigo? Porque a veces verlo todo como la corriente, que puede ser, te nubla decir, a ver, pero ¿dónde están los problemas, no? Y yo coincido en lo que comentaste sobre Eva Copa. Me parece que algunos se adelantan a decir, así Eva Copa la pondremos en el lugar de la oposición. Me parece que ella misma tiene cuidado de meterse en la alforja clásica opositora al MAS, pero también tiene cuidado de endosar el libreto puro de Evo y del MAS en este momento. O sea, que ella tenga ese sentido común hoy como líder y próxima alcaldesa alteña, si yo fuera dirigente del MAS, me pondría a anotar en vez de renegar. Es cierto, es cierto. Bueno, me voy a ir ahora sí a la pausa. Y lo otro que se dejó también en este primer momento de diálogo es qué pasa con los gestos, lo voy a llamar así, de soy anti-MAS, pero bueno, como el caso Iván Arias, que en su otra vida cuando era analista le daba un palo al MAS de colección. Y ahora que está en lo Nacional Popular, como que no está tan anti-MAS porque lo mismo que Eva Copa y lo mismo que otros representantes van a tener que tener a ese gobierno central color masista. Entonces ya no es estar en un set de televisión dándole palo al MAS, es soy alcalde y tengo por encima a un presidente del MAS. Esos cálculos se harán. Me voy a la pausa, enseguida volvemos. Está interesante esto. Aquí me tienen, amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas, las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Usted tiene la razón.
Puno y Marcelo Arequipa, hablando de las subnacionales. Enseguida vamos a focalizar más e ir a los candidatos. Vamos a comenzar con el departamento de La Paz y preguntarnos qué pasó con Franklin Flores, que ha estado a 3 décimas de ganar la primera vuelta y estuvo cerca de obtener el 40% y distanciarse a más de 10 puntos de Quispe. ¿Qué va a pasar ahora con el hijo de Felipe Quispe del Malco? Vamos por La Paz, pero antes Armando decía, yo quiero contestar esa última. No, a la buena pregunta de Gonzalo, ¿no? Yo creo que primero hay 2 cosas, ¿no? La primera es que tengamos cuidado, ¿no es cierto? El movimiento electoral en favor de algunos candidatos subnacionales, digamos, tanto en la oposición como en el masismo, como en las fuerzas alternativas, son movimientos en las elecciones subnacionales. Sí. No tenemos todavía muchos elementos para decir, por ejemplo, que esas votaciones se van a replicar en una eventual, por decirte, elección nacional, ¿no es cierto? Si esas fuerzas se presentaran de esa manera. Sí, yo creo que, y eso además la intuición nos los muestra un poco los datos. Uno de los datos más interesantes yo creo que se han notado en esta elección, y habla bien del elector boliviano, es decir, es la cantidad de voto cruzado que tú has tenido, ¿no? Porque si tú ves, digamos, los niveles de voto, por ejemplo, por gobernadores, agarrando las listas del MAS, en términos de porcentaje, el MAS se acerca al 40% en listas de gobernadores. Es decir, gente que está votando a gobernadores masistas. Y eso se derrumba a casi 30% para alcaldes. Y estamos hablando de cientos de miles de electores. Es decir, que el mismo día iban a votar por un gobernador masista y votaban por otras candidaturas a las alcaldías. Y si todavía a eso tú ves votos por asambleístas, entonces tú tienes una enorme diversidad del voto. Claro. Es decir, lo que te digo es que creo que estamos, a veces sobreestimamos la, entre comillas, ideologización del elector. Yo creo que el elector es mucho más pragmático, eso decía, y está momento por momento, y puede mixear su voto, ¿no es cierto? Sí. Y puede cambiar mañana. Pero a lo que decían los senadores es muy importante. ¿Por qué de todas maneras el MAS tiene estos bajones? ¿Por qué tiene esos desequilibrios? No solamente es porque el elector es digamos, más elusivo, sino porque el elector no está encontrando algunas respuestas en el MAS, sobre todo en las candidaturas locales. Y ahí me parece que es un problema que tiene que ver, yo no digo, no es tan ideológico, yo no lo pondría del lado de la ideología, porque creo que al final, si tú ves la ideología global, digamos, de Eva Copa con la de los masistas, yo no la encuentro demasiado diferente. Yo creo que sobre todo tiene que ver con la incapacidad del MAS de poder gestionar la renovación de sus liderazgos locales. Es decir, en un partido tan grande, siempre va a haber tensiones en términos de quiénes son los candidatos, quiénes ocupan las dirigencias. Y siempre va a haber una tensión entre los que ya están instalados y los que quieren o aspiran a tener roles de liderazgo, ¿no es cierto? Y creo, aquí me dejan cagar, me parece que el MAS ha tenido, y es crónico esto, porque no creo que es solo de ahora, siempre ha tenido una enorme dificultad para poder procesar bien la renovación de sus cuadros. Pero ahora más que antes. Y ahora más que antes. Sí, pero voy a un punto. Estoy acordándome de lo primero que nos decía Gonzalo, ¿no? Los apellidos, un poco, claro, los árboles, ¿no? Sociales, ¿no es cierto?, de clase de los candidatos, pero también las lógicas de los y las electores y electoras, ¿no es cierto? Fíjense cómo en La Paz, y voy a intentar aterrizar en La Paz, a ver, comenzamos con Marcelo ahora, cómo en La Paz no vamos a tener un Dottweiler para gobernador. No van a sacar a, qué sé yo, a un candidato de clase media del MAS, un Juan Ramón Quintana, ¿ya? Para decir algo, para gobernador. No, ahí tiene que ser un indígena. Parece que esa es la coordenada para ese puesto. Y para alcaldía, también dentro del MAS, estamos pensando en un Dottweiler con su teleférico en la espalda. Entonces hay un elemento de clase también que se juega más o no más en perfiles para gobernadores, para alcaldes. Estoy pensando en lo que dijo Gonzalo al inicio, y ¿no será que también regionalmente estos criterios se van a poner sobre la mesa y que ahí
otra vez, más allá de lo ideológico, hay que hacer estos otros cálculos? Hay que hacerlos, pero solamente una cosita de lo que decía Armando hace rato de el momento especial que está viviendo el movimiento al socialismo. A ver, claro, todas las organizaciones políticas necesitan en algún momento replantearse el tema de qué pasa con la dirigencia que está versus las bases que componen ese partido. Y si va a haber, digamos, un cambio. No le llamaremos renovación, pero sí va a haber un cambio, por lo menos, en la estructura misma de la dirección de ese partido. Yo creo que, sinceramente... ¿Y por qué tiene que haber un cambio ahora? A ver, lo que pasa es que ahora mismo al movimiento al socialismo le pilla esto porque el 2019 sale del poder, el 2020... Lo salen del poder. Sí, el 2020 regresa y ahora es el momento perfecto porque el movimiento al socialismo, como todos bien sabemos, es una organización que está compuesta de muchas organizaciones sociales ahí dentro. Es decir, esta estructura de partido del dirigente con los dirigentes departamentales no existe en el MAS, no existe con esa fuerza. Entonces, lo que sí hay es más bien un abanico bien grande de organizaciones sociales que componen eso. Y luego de haber ido cohesionados el 2020 a la elección general, a esta elección vienen más bien ahora con más ímpetu de ¿y ahora qué es de lo mío? Hablemos ahora de lo mío, en términos de organización social, quiero decir. ¿Dónde yo quiero estar mejor posicionado? ¿Lo mío o no? Mis intereses terrenales? Sí, o sea, hay que hablarlo, pero en un sentido bien amplio de la palabra, obviamente, por eso el tema de los intereses, que es un movilizador en política, ciertamente, y además legítimo. Por supuesto. Y entonces, eso lo está viviendo ahora el MAS. Ahora, si uno se fija al otro lado, un ratito solamente se fija al otro lado, los otros partidos, las otras organizaciones políticas no han vivido eso, pero ni por un segundo. Y por no haber vivido eso, hoy día no tienes demócratas, no tienes unidad nacional, es decir, ya ni existen realmente. Creemos es una cosa que ayer se ha creado, antes de ayer se ha creado ahí y está puesta ahí. Y tienes esos liderazgos bien marcados, sí, notorios, digamos, como los de Iván Arias y Manfred, pero que no son, digamos, una apuesta, digamos, un poco siguiendo lo que decía Armando, una apuesta nacional. No lo son. Y yo creo que todavía hay mucho todavía por recorrer para ellos para que puedan plantearse ser una apuesta nacional. Bueno, ¿no? pero se ha recorrido ya muchísimo y, a ver, Gonzalo, ha corrido mucha agua bajo este puente. Yo no sé si estamos discutiendo todo dentro del MAS. Estamos hasta aquí, fíjense, el diálogo ha estado alrededor del MAS, de si más al MAS, menos al MAS, más este lado, lo nacional popular, la izquierda, el MAS, el menos, y no hemos hablado de la oposición. Escuchando a Marcelo, Gonzalo, será también porque la oposición ha fracasado en sus distintas versiones y que ahora tiene que renovarse, pero agarrándose de la manta del MAS, por decirlo de alguna manera. Votante le debe costar recordar los nombres de los 8 candidatos en juego, ¿no? O sea, estamos hablando, incluso los nombres que uno recoge de la charla inmediatamente anterior a esta mi intervención, es, digamos, los que más notorios que Camacho, Arias, ¿no? Creo que la oposición ha hecho sus principales juegos en la etapa previa. Y aquí estamos hablando de una composición, yo diría, con menos notoriedades, salvo algún caso, y por lo tanto eso nos obliga a una cierta disquisición más particular sobre el MAS. Yo lo que veo es que, por ejemplo, para volver a tu tema, Claudia, de La Paz, el eje, el Alto y provincias se ha vuelto fundamental para la gobernación. Y me parece que ese es un fenómeno que ha ocurrido incluso antes de que hubiera elecciones a gobernadores. Yo recuerdo a Mateo Laura, que ahora creo candidateó sin fortuna, pero como una novedad, el prefecto Aymara, digamos, pleno, venido de la provincia, y que eso ya es hace más de 20 años, ¿no? Yo creo que el eje demográfico y de la urbanización creciente paceña, es un fenómeno nacional, pero concretándolo acá, nos lleva a eso, y a que hoy Santos Quispe esté buscando votantes en Achumani, ¿no? Y probablemente en las clases medias urbanas no tienen más que terciar ahí para ver si van con uno u otro candidato. Y luego las distinciones, porque yo vuelvo a insistir, o sea, yo no trazaría la línea ideológica
de una manera tan semejante entre el indianismo que representó Felipe Quispe, el MIP en su momento y ahora su heredero, con la tradición nacional popular que ha intentado abrigarse, digamos, en la simbología, pero no necesariamente, digamos, abrazar la doctrina. Entonces yo creo que ahí hay como que algunas distinciones que parecen un poco, hay que meterse con más lupa para distinguirlas, ¿no? Pero creo que a veces se hace también, como parte de los argumentos que hacía Marcelo al principio, y dándole la razón, a veces se hace este corte de nacional popular igual Aymara, Aymara igual indígena, y listo, todo está a ese lado. Y dices, no, yo creo que aquí tenemos que hablar también de tradiciones. Y creo que la tradición, digamos, nacional popular puede bien contactarse con el MNR del 52, con el sabederismo, etcétera, pero la tradición del indianismo es como que algo distinto. Puede converger y hacer alianzas, pero también algunos de los dirigentes más notorios del catarismo, sobre todo del catarismo, fueron dirigentes que debutaron en la política con el pacto militar campesino. Entonces, ahí como que uno ve que estos límites que nos impone a veces la lectura, digamos, de esto es nacional popular, esto ya no es, esto es derecha, esto es izquierda, esto es indígena, comienzan a nublarse, porque yo creo que el país estará sumido en antagonismos, pero es bastante más complejo de lo que lo creemos, incluso los que lo sabemos complejo. Bueno, creo que Gonzalo, sin anestesia, rompe ciertos romanticismos ideológicos, ¿no? Cuando nos recuerda estas fronteras, ¿verdad? Claro, pero además te muestra la fuerza de ciertos otros rasgos, como los demográficos, ¿no? Sí, ¿por qué el gobernador paceño, digamos, tiene que ser aymara? Porque si tú ves los padrones electorales de las provincias y el Alto, es el 60% del padrón electoral del Departamento de La Paz. Bueno, suponiendo que en La Hollada tampoco, y La Hollada probablemente un tercio o más de sus habitantes son de extracción aymara. Entonces, evidentemente, yo diría la fuerza demográfica de los aymaras en las zonas urbanas y en las zonas rurales es tan grande en este departamento, incluso sería extraño que no sea un candidato aymara el que pueda tener la posibilidad de ser gobernador. Y de hecho... Yo cambiaría aymara por indígena y cambiaría La Paz por el país. ¿Funciona? Es que ya no, porque en eso tienes razón, Gonzalo. Cuando tú juegas en varios otros escenarios, por ejemplo, el caso Pando, vayamos al caso Pando. Chiquitín Becerra. Claro, ¿por qué? Porque Chiquitín Becerra es cierto, él es un heredero del, incluso iría más lejos de lo que Gonzalo decía, es un heredero del leopoldismo, ¿no es cierto? Es decir, seguimos viviendo con el leopoldismo en cierto sentido, que ha sido el gran, casi como en 100 años de soledad, el gran patrón del departamento de Pando en los 90. Leopoldo solo tiene un departamentito, un departamentito Pando, ¿no? Bueno, y Chiquitín un poco viene de ese mundo, ¿no? Pero, a ver, más allá del personaje, en el fondo, lo que hablaba Gonzalo, de la conquista del Amazonas de Juan Ramón, ¿no es cierto?, es como toda conquista, ¿no? Es una conquista que se hace también con pactos con las élites locales o reconversión de las élites, ¿no es cierto? Porque esas élites, pese a todo, tienen también vínculos sociales. Es decir, es lo mismo que yo creo que sería un gran error, por ejemplo, no reconocer que el Comité Cívico de Santa Cruz, más allá de lo que podamos pensar de su orientación ideológica, no tiene auténticas raíces sociales en Santa Cruz. Es decir, élites, grupos de poder en cada departamento tienen sus construcciones sociales y esas construcciones sociales importan. Y en el juego político, en ciertos momentos, tú puedes reconvertir esas lealtades, ¿no es cierto? Y claro, Chiquitín Becerra probablemente es un candidato que expresa, en cierto sentido, electorados también en Pando, que se han ido pasando al MAS, ¿no es cierto? No necesariamente con una fidelidad ideológica muy sólida, ¿no? Porque además eso quisiera meter una idea, ¿no? Pues decíamos hace un rato aquí al Marcelo, que yo creo que esto de lo nacional popular, creo que lo tenemos que trabajar mejor, porque estamos hablando tanto de esto que yo creo que tenemos que trabajarlo mejor. Para mí, por ejemplo, yo creo que lo nacional popular, más que predeterminado o determinado por la ideología, está más determinado por cierta manera de hacer política. Es decir, lo que te determina dentro del mundo nacional popular me parece que es más cultural, más sociocultural que político, ¿no? Es decir, no es tanto ser de izquierda o de derecha, sino una
cierta manera de hacer la política, ¿no es cierto?, más populista, más cercana al pueblo, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos decir que también se divide entre lo indígena o no indígena? No solamente en términos de una pertenencia real, ¿no es cierto? Creo que ahí también se divide y ahí están las lealtades de clase que, fíjense cómo han funcionado, si no acuérdense de las heroicas jornadas Pitita y lo propio en las jornadas salteñas, la lealtad de clase funcionó perfectamente también y eso también tiene que ver con política y yo lo añadiría como un eje a lo que acabas de describir. Y tiene, creo yo, sentido con esto que hoy día estamos viviendo mucho de identidades politizadas posmodernas. Creo que estamos permeadísimos de eso, de esa lógica de, yo vivo en la ciudad, en un centro urbano, mi identidad es ahora mismo más de, qué sé yo, ambientalismo. Y el ambientalismo lo voy a cruzar con más hacia la izquierda, más hacia la derecha. Es decir, no es, digamos, lo más importante ahí. Pero creo que hay cosas que ciertamente terminan por rayar fronteras que son ya impasables. Yo no me imagino, por ejemplo, a alguien de San Miguel ahorita mismo diciendo voy a ir a votar por Santos Quispe, solamente porque no me gusta el MAS, digamos, ¿no? No me imagino todavía, yo creo que hay una crisis existencial ahí bien fuerte, así como hablamos en el lado del Bloque Nacional Popular, que es heterogéneo, que el chiquitín, como pues, y no sé qué en el MAS. Yo creo que igual otra vez nos tenemos que fijar al otro lado, y a ese otro lado de qué pasa en ese sector, en ese conglomerado, que aparentemente, digamos, es más homogéneo, pero que hoy día, sinceramente, yo creo que está en una crisis existencial mucho más fuerte y más evidente, ¿no? Una crisis, otra vez, que a mí me huele a lo indígena y lo no indígena. Pero tiene sus matices, ¿no? Mira, por ejemplo, pero te muestra que a ver, en términos ya más de táctica electoral, lo que nos está mostrando estas elecciones es que son los candidatos que logran ensamblar electorados los que triunfan. Exacto. Vayamos a otro personaje para verlos a todos, ¿no? Damián Condori, en Chuquisaca. Cuando tú ves la sociología electoral que le ha permitido llegar con... Yo creo que es muy probable que gane Damián Condori. Lo interesante de Damián Condori es cuando tú ves su voto para gobernador en esta oportunidad, es un voto que logra ensamblar, obviamente una buena parte de su electorado es el electorado de Sucre, capital, que uno podría calificar relativamente opositor. Pero su buen resultado de Damián Condori es haber ensamblado ese electorado con un buen porcentaje de votantes rurales, chuquisaqueños, quechuas, ¿cierto? Entonces, mira, es un nuevo tipo de ensamble que el hombre ha logrado, que al MAS le ha resultado más complicado, porque el MAS básicamente su electorado es ahorita sobre todo rural, con algunos segmentos urbanos, ¿no? O Eva Copa, ensamblando antimasismo alteño con masismo también, exacto, ¿no? Exacto. En contra de Evo Morales, en realidad, Exacto, ¿no? correcto. Pero todos estos cócteles están en un solo lado de la esfera política, Gonzalo. Sí, a ver, creo que por una simplificación teórica que tiene que ver con digamos, Ernst Laclau y el populismo como doctrina, lo nacional popular, para decirlo, elevado a la categoría de pensamiento, esta pasión del MAS por el antagonismo, yo creo que tiene sus desmentidos reales. Porque es curioso que no todo movimiento nacional popular necesita hacer del antagonismo, del nosotros, ellos, del amigo-enemigo, el centro de su doctrina. Es más, yo creo que hay momentos, la elección del 2020 y el perfil que trató de adoptar Arce y que finalmente le fue exitoso, era un perfil que pretendía más bien trascender los antagonismos que vemos hoy. Entonces, por momentos me parece que en la estrategia o en el pensamiento dominante dentro del MAS que hoy vemos en su clímax con esto del golpe y etcétera, se abandona una lectura menos poblada de ideología y más de las certezas empíricas. Y yo veo, por ejemplo, que para el libreto del golpe es muy deficiente que los empresarios hayan sido los que le den una llamada a Evo Morales para apoyarlo, como dice en su libro, y que la COB estuviera pidiendo la renuncia, ¿ve? Entonces, si uno lo analizara desde los antagonismos del libreto, creo que la realidad no se compadece. Al otro lado, yo creo, sí, o sea,
Primero creo que hay una conclusión del nuevo país, que es las coaliciones mayoritarias solo se van a formar en alianza con identidades distintas. Una segunda cosa a la que tú aludías, Claudia, me parece que por influencia de algunos escritos del Toto Loaiza, que es cómo se delinean los perfiles de los votantes, ¿no? Y el peso étnico, no solo, digamos, en el fenotipo, sino el peso étnico en la tradición liberal y el peso étnico en la tradición nacional popular, digamos, ¿no? En los perfiles, el liderazgo personalista, como si fuera, digamos, estoy haciendo una simplificación, algo más nacional popular, y lo institucional como una afección de las clases medias o de las élites. Pero yo creo que el nuevo país es ese país que debe intentar hacer alianzas entre heterogéneos. Y el ejemplo de Damián Condori y apelando a las clases urbanas medias sucrenses es como un fenómeno de lo que vendrá, ¿no? Más que de la discusión esta de indígenas versus no indígenas, es como, no, la articulación tiene que ser más grande. Y me parece que esa verdad no termina de aprenderse en la política. Creo que ahí sí, por ejemplo, la oposición liberal casi no ve el sujeto colectivo y por lo tanto le impide avanzar. Eso creo que es un dato. Ahora están los dados así dando vueltas, no me queda tiempo, vamos a esperar que salgan los dados, que se termine el dibujo y volveremos ya a terminar el redondo de lo que hemos elegido, bolivianas y bolivianos en todo el país. Gonzalo Mendieta, muchas gracias, lo vamos a invitar nuevamente. Sé que se están cuidando en casa, cuando ya termine todo esto y vacunado se pueda venir, aunque mejor ni calculamos las edades porque me meto yo cuando me toca vacunarme y voy a salir perdiendo. Gonzalo, bienvenido cuando pueda acá al estudio y si no, a distancia, seguimos. Un placer este diálogo. Gracias, Gonzalo Mendieta. Gracias también, Marcelo Arequipa, por estar acá. Un placer tenerte acá en el estudio. Gracias. Seguimos con el diálogo. Y Armando Ortuño, columnista nuestro, desde el equipo, Armando, así que muchas gracias, como siempre, un gusto venir. Bueno, para mí va a ser un gusto ver como perros y gatos enseguida, porque vamos a hablar de las... Hablando de antinomias muy fuertes. Exactamente, pero esta vez de perros y gatos de verdad. Vamos a hablar sobre la tenencia de animales domésticos, silvestres, y donde se denuncia. Estará con nosotros el subteniente Carlos Fernando Quisbert de Pofoma enseguida. Y después el tercer tiempo de marcas. Hoy es lunes de fútbol internacional, así que Rafael Sempertegui y Paulo Apaza van a completar la mesa con Roberto Guzmán de Santa Cruz y nuestro columnista Jorge Barraza desde Buenos Aires. Así que les recomiendo también acompañarnos. Tendremos un reporte detallado final de la Copa del Rey, la Premier League, la Liga Italiana, la Liga Española, lo mejor del fútbol del planeta, y ya tenemos una voz femenina que me encanta, Priscila, que le está dando un otro giro al tercer tiempo de marcas. Me voy, nos vemos mañana a las 18:30. Chao. Con el auspicio de Amazonas.